lindo. Ainda non acabou, temoslle que poñer os micros. Ya rejei, ainda non escomezou. Convidámonos a que suban a cantar un pouco aquí. Ay la 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 ay la 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 la. Elas non queren subir, elas queren quedar aí. O que elas prefiren é sentar o cu aí. Ay la 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 ay la 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 la. Vaya, nin que nas pernas ti tiveses caramelos. Andas a lucir as dúas, están todas cheas de pelos. Estarán todas cheas de pelos como ti ves, pero eu non compro calquera sitio que heu visto no Corte Inglés. Este viste no Corte Inglés e xa me quere volver pampo. A min chéjame con comprar, que é máis barato en Alcampo. Hai compras en Alcampo, hai que ver que morro tes, pero Paquiño, con esas sandalias, hai como che cheiran os pés. Paco. Bueno, a verdade é que quedaches ben e tiveches moito flux. Eu, a verdade, que estou deslumbrado por esta jodida luz. Xa me rebosan os peitos, xa me rebosan os untos. Vou a ver se na papela me poñen de que vai o asunto. Agora imos presentar aos que na mesa tivemos de veciños, a dous regueifeiros de sempre. Eles son de Bergantiños. E son de Bergantiños, amigos, e estuvemos tomando aí dentro un viño para facerlle os honores que merece o gran regueifeiro que foi o Calviño. Andando neles non subo no autobús, primeiro me tomé con eles, logo sigo con Jesús. Ai, tamén me meto eu polo que che vou falar, un anda tocando a gaita, non lle queda que tocar. Anda tocando a gaita, que cho digo compañeiro, como cantar non sabe que se meta gaiteiro. El anda tocando a gaita, non anda de carallada, pero ten un probleminha que non nada encontrada. Non nada encontrado, porque Dios me dou así, antes de que acaba a noite tamén as tocartías. Todo cable que te mira se refaixo, quita rimar moito adiante, poderme caer en baixo. Se te fijan en ti, eu xa o dixen de cote, non tes máis que pantalón, o que che luce o bigote. O bigote non te metas, non me saques da pobreza, ten máis pelo este bigote do que tes ti na cabeza. Dixo unha verdade, Jesús, que eu falo ben contento, porque Dios levou o pelo, deixou o entendemento. Ai, aí tuvo un problema que non o sabe ninguén, no día que te rapou o mucho sentido tamén. E escoítame, Jesús, na terra donde eu nacín, que eu teño entendemento, e ti na tua serrín.
podes ir ao Paladare, que tu botes o 4 horas, non paraba de chupar. Dices la unidad y familia bendito, amandaches mapatar, partia chumacudo pigo. Ai, que chame a canqueira, que tipo de boa fe. Igual me fixeches ti un día, a primeira xa non é. Eu sou medio mancalo polo que hai no falare. Non é a primeira vez que me escapo sin pagar. Ai, eu deso non me extraño que non estamos na vigilia. Moinante naciu repleto xa de vende familia. Porque vi as cousas claras que non me costa traballo. Aunque non nacín ali, Antonio vive en Carballo. Estou vendo a Argentina, no viejo de Carallada, pouco calor que fai hoxe, papi, men que ven moi tapada. Non sei cambiches, Jesús, non che vou meter o dente. Ti mira pa donde queiras que eu miro pa outra xente. Este naciu nunha aldea, o estudio fixo na viría, a estudiaba de noite, po maldito lo sabía. Oh, vamos a ver, Jesús, pola noite ou polo día. Ti non ves que eu son licenciado en letras e filosofía. Tô mirando pa ese home, Carallada non nasei, tá tremando da coluna, polo menos é de lei. Polo menos é de lei que cho pido por favor, que a carreira que eu teño ao teu lado son doutores. Nacer Antonio non nació, que eu vou decir agora, por canai en vez de parelo, case que eu tiro fora. Miña nai cando me pariu, como andasio falou, o ver co guapo que era, ben contenta que quedou. Quedouse mirando pa peza, porque tiña entendemento, pero Antonio naciu burro, xa me xo antes de tempo. Non me pasou como a coa túa, que eu levanto as mans ao ceo, como ver tío nacer e dixe este neno non é meu. Parece mentira que non hai vacas sin teto, Antonio pronuncia ben, pois nací analfabeto. Eu nací analfabeto nunha beiriña da leira, despois Dios axudoume a estudiar unha carreira. Ai, echejo albañil, que do mundo non sabía, Dani que te fai Antonio, xa vos cai no outro día. Mas cheguei al albañil, nunca por esto protesto. Hoxe en día, Jesús, na construcción son un maestro. Home, xa odeei o mundo, que eu nesos años nin entro, xa encofro algún tellado, cas augas todas pa dentro. Empezamos en xaneiro e xa estamos en maio. Ai, queridos compañeiros, irreguei faro carallo. Ai, debe ser un error, voltamos de Carallada, pero eu casi estaba seguro que esta burra aquí non estaba. Moitas gracias, Benito, non me tiras
ti non te metas no medio que vas levar un repaso, ti. Non temos listas pechadas, non temos números clausos, faceo o favor e todos e botarlle un grande aplauso. Vamos a ver, Benito, aquí a máis do outro lado, cando veñas a actuar e non me veñas rebancado. Mofaires amigos, que ben estades no voso papel, pero é que vos puxeron hai pilas de Duracell. Estou mirando para él, no somos todos iguales. Por la pinta aquí el parecemos príncipe de Gales. Pois hai queridos amigos, xa que comedes cebolas e allos, podedes seguir regueifando hasta que se vos salado. Medio 65, non vou plantar un corchete, a barriga como a dun cabalo e calzón 47. Non vou acabar con Benito porque Dios así o dou. Ademais é amigo meu, pois comigo debutou. De Galicia sodes os mellores, pero tendes que calar, que aí veñen os palladores. Escoitadme un momento que me lo pido por favor. Cheganse atrás Benito, ahora venmo cazadores. Eu o xover vou a gaita, e os domingos vou a misa, e co estes dous amigos casi revento coa risa. Ahora vamos cazadores, mira de con que chaqueta, amigo meu cazadores, donde deixache la escopeta. Mañá creo que a procesión xa pode seguir aquí. Somos los dos regaifeiros, somos xente de dos modos, hai dijo alrededores, moi boas noites a todos. Un gusto estar por primera vez aquí en esta maravillosa, hermosa ciudad de Vigo, en esta tierra de Galicia, que desde niño oí nombrar en el país donde nací, la República Oriental del Uruguay, porque había una gran cantidad, un gran caudal de inmigrantes gallegos que engrandecieron nuestra patria y que bueno, tuvieron que ir allá por diferentes motivos, tal como hoy a veces se produce el viaje de la vuelta también. Es decir, los nietos de aquellos a lo mejor regresan a España también con las mismas esperanzas que un día atravesaron los mares los que nacieron en esta querida tierra gallega. De mi parte entonces, un saludo grande. Me gustaría que Marta Suín, la payadora argentina, les dirija la palabra y después vamos a improvisar agradeciéndole a quienes con sus regueifas nos abrieron un camino maravilloso para intentar llegar al corazón de ustedes. Amigos de Galicia, gracias por recibirnos. Marta Suín, la palabra de ustedes. Muy buenas noches. También con mucha emoción traigo el abrazo grande de mi tierra Argentina, ese país que queda donde se termina el mundo, pero donde comienza la esperanza. Y en ese saludo traigo el profundo agradecimiento de mi país hacia la solidaridad que el pueblo gallego ha tenido para mi patria en las difíciles circunstancias que ustedes conocen,
que vivió la Argentina. Gracias por no abandonarnos, gracias por estar a nuestro lado. Y yo también soy nieta de españoles, mi abuelo nació en Salamanca, pero tuve un primo que fue presidente en Argentina de una sociedad arzuano-mellidense. Él era gallego y en el momento en que sintió que se moría, le pidió a la familia venir a morir a Galicia y Dios le concedió esa gracia de poder cerrar sus ojos en esta tierra que tanto amaba. Muchos otros gallegos no pudieron hacerlo, pero les puedo asegurar que nunca se fueron de aquí. Siempre llevaron la patria en el alma y en el corazón y nos enseñaron a nosotros a quererlos, a amarlos y a respetarlos a ustedes. Por eso la emoción es muy grande. Nosotros somos improvisadores, lo que se dice en Uruguay y Argentina, payadores. Inventamos la copla improvisada a través de la décima y trataremos humildemente de llegar al corazón de ustedes. Gracias, gracias, gracias por esta bienvenida. Esta noche me reclama que abra la puerta a la dama para cruzar el sendero. Soy payador, soy trovero, de esta tierra soy amigo, a Galicia la bendigo y en mis versos los subrayo. Queda un abrazo uruguayo para esta ciudad de Vigo. Yo también quiero cantar y es celebrando la albricia de improvisar en Galicia donde quería llegar. Qué gusto poder cantar, hoy una luz me ilumina ante una rueda genuina. A todo lo siento amigo y vengo a entregarle a Vigo mi corazón de Argentina. ¡Viva estos lares gallegos, donde el regueifa se canta, donde la voz se levanta y el alma se prende fuego! Yo, felicitando a Carlos Gardel por todas las partes del mundo, hasta que un accidente de aviación en Medellín, en Colombia, tronchó su vida. Pero su canto, sus canciones siguen dando vuelta por el mundo, sus tangos, como aquel que seguramente ustedes conocerán, que decía más o menos así: amiguito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar, he venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Amiguito que entonces estaba bordeado de trébol y juncos en flor, una sombra que pronto será, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo, amigo, amigo, yo también voy. No sé, cuando me dicen todo esto, como esta noche, yo le agradezco muchísimo, pero a veces pienso que como le toca improvisar conmigo, dice, bueno, voy a llevarlo a mi ocasional rival como para si lo derrotar en grande, ¿no es cierto? Capaz que es eso, capaz que es una estrategia eso. No, pero hoy estoy más tranquila, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque he escuchado improvisar aquí a las muchachas y creo que las mujeres somos mayoría en la plaza, entonces las mujeres me van a aplaudir a mí, por supuesto, ¿o no? Y los señores te van a aplaudir a ti, o sea que nos van a aplaudir todos. Y si hubiera algún otro que no perteneciera a ninguno de los, también puede aplaudir a los dos. Yo creo que me digo también. Entonces se las converso a ustedes con muchísimo cariño, a manera de homenaje por vuestra atención. Gracias a todos los surcos cantando y que solían decir cuando la suerte no era derecha,
si se pierde una cosecha, siempre hay que seguir sembrando. Brindo por el peor mensual que en el campo de a caballo ya está cuando el primer rayo nos da el sol matutinal, custodiando un capital que disfruta otro señor por derecho o por error, que la ley sería distinta si en vez de hacerlo con tinta se escribiera con sudor. Brindo por el albañil del nivel y la plomada, que ve su dicha soñada siempre al borde de un perfil, que de una vida tras libros pasa en partida, está en la mesa tendida y en el milagro más cierto de intentar que un árbol muerto siga cunando la vida. Brindo por todas las manos que ejercen nobles oficios sin ahorrar los sacrificios que a veces resultan vanos. Trabajadores hermanos que en fatigosa jornada siguen gestando alboradas, que va a ser un brindis más, porque haya justicia y paz sin manos ocupadas. Esa fila que aquí avanza, que en mi canto ya se afianza, en la 10ª espinela están portando unas velas que alumbrarán la esperanza. Yo también veía las velas en el momento pasar, por ellas quiero dejar una 10ª espinela y este pensamiento vuela. Yo sé que el camino es duro, pero afirmarlo procuro, que esas velas a la par hoy en Galicia alumbrando alumbren el futuro. Bueno, nos vamos marchando, vamos a unir nuestro acento. Qué lindo consentimiento es despedirse cantando. Igual que una voz de mando, el corazón dice fin. Y arranco de mi jardín las flores en este anhelo. Y gracias José Curbero le dice, con Marta Hasta la vuelta, gracias. Gracias, gracias. Isto que vimos hoxe, isto, querido amigo Paco, vouche mandar un recado. O que facemos nós é fácil, porque iso sí que é complicado. Date conta, meu amigo, date conta, non sei se ves, que mentras nós metemos 4, eles van e meten 10. Pois agora tamén veñen 4. Son amigos e adversarios. Os que veñen agora, Benito, son cubanos e canarios. Pensen que non queren subir, parece que se retrasa. Tendo o público que teño, non me digas que deles pasa. La forma de ir conquistando el corazón de esta plaza. Como esa luz amenaza la vista del que está encima, estoy en esta tarima intentando descubrir otra forma de decir con poesía y con rima. Vigo, es la segunda vez que vengo aquí a improvisarte, a darte verso y a darte todo el corazón después. Pero como sencillez es lo que hay que demostrar, yo no me quise apurar para subir la escalera, es la única manera de elegancia en el lugar. He pisado el escenario lentamente, porque indiscutiblemente correr no era necesario. Estreno el vocabulario, me presentan dos amigos, los oyentes son testigos de mi forma de versar. He querido conversar detrás de tantos postigos, delante de un edificio, frente al letrero central, con las luces que hacen mal, pero acepto el sacrificio. Lo importante en el inicio de nuestra presentación es que en esta reunión todo aquel que me esté oyendo entienda y esté sintiendo que esto es improvisación.
que yo no he traído escrito en un papel desde mi casa, que he llegado hasta esta plaza solo con lo que le invito a ver, porque necesito que si está pasando un coche a lo largo de la noche y hay un pequeño en el medio, entonces tengo un remedio para saber que el reproche que tenía antes de actuar, antes de subir peldaños, se acaban con pocos años que acabaron de pasar. Que yo quiero decir, para que en el porvenir buscando mis versos luchen, es normal que desembuchen ánimos cuando Argentina llega a la escena y camina, Uruguay se desordena y encuentro ardiendo la escena y la fiesta no termina. Es normal que el pueblo esté abanicándose un poco, diciendo que no equivoco el rumbo, pero yo sé que hay calor. Me acaloré esperando allí abajo, pero no pasé trabajo para subir escalones, tocando en los corazones el pecho que el pueblo trajo. Es normal que esté la gente esperando que el poeta abra de pronto una veta distinta en el continente y encuentre una nueva fuente de oro verbal, oro raro. Veré como descascaro el silencio adormecido para dictarle al oído lo que a veces no reparo. Vigo, me presento entonces. Soy un poeta cubano que empieza a mover la mano como campana sin bronces. Menos mal que hay muchos onces custodiando la memoria. Gracias por la trayectoria, gracias por la lengua afuera. Ojalá que yo pudiera ser un ave migrante. Lo importante en el inicio de nuestra presentación es que en esta reunión todo aquel que me esté oyendo entienda y esté sintiendo que esto es improvisación, que yo no he traído escrito en un papel desde mi casa, que he llegado hasta esta plaza solo con lo que le invito a ver, porque necesito que si está pasando un coche a lo largo de la noche y hay un pequeño en el medio, entonces tengo un remedio para saber que el reproche que tenía antes de actuar, antes de subir peldaños, se acaban con pocos años que acabaron de pasar. Que yo quiero decir, para que en el porvenir buscando mis versos luchen, es normal que desembuchen ánimos cuando Argentina llega a la escena y camina, Uruguay se desordena y encuentro ardiendo la escena y la fiesta no termina. Es normal que el pueblo esté abanicándose un poco, diciendo que no equivoco el rumbo, pero yo sé que hay calor. Me acaloré esperando allí abajo, pero no pasé trabajo para subir escalones, tocando en los corazones el pecho que el pueblo trajo. Es normal que esté la gente esperando que el poeta abra de pronto una veta distinta en el continente y encuentre una nueva fuente de oro verbal, oro raro. Veré como descascaro el silencio adormecido para dictarle al oído lo que a veces no reparo. Vigo, me presento entonces. Soy un poeta cubano que empieza a mover la mano como campana sin bronces. Menos mal que hay muchos onces custodiando la memoria. Gracias por la trayectoria, gracias por la lengua afuera. Ojalá que yo pudiera ser un ave migratoria y hacer lo mismo que tú. Pero si la lengua saco, entonces ¿cómo sonsaco el poético menú que debe romper el tabú de lo que quiero decir? Yo no puedo compartir lengua afuera y repentismo, porque entonces no es lo mismo, no me puedo dividir. Yo tengo una sola boca, tengo un solo pensamiento, utilizo un solo viento para decir lo que toca y entonces casi me choca tener que tenerla dentro. Pero como en si me he perdido, vuelvo a encontrar el camino, porque entonces el destino vuelve a hacer los recorridos. Si la gente está aplaudiendo, reconocen que el error de un hombre improvisador es porque el susto es tremendo, el esfuerzo es estupendo. A mí me gusta trabarme y me gusta equivocarme, porque si no me trabara, la gente no se tragara esto que quiero inventarme ahora mismo en el momento, 10 versos improvisados. Me estoy jugando a los dados sobre la mesa del viento unos raros pensamientos que heredé del padre mío. Vengo como un pez sin río, como una palma sin gajo, a inventar nuevo trabajo para quedarme vacío, y estoy vacío ahora mismo. Ya no tengo que expresar y ya me voy a callar, se acaba mi repentismo. Ustedes, sin egoísmo, creo que se han dado cuenta que a mí la luz me alimenta, que me llena el corazón, y que es la improvisación de Alexis Díaz Pimienta. Moitas gracias, meu Alexis. Qué manera de improvisar. Xa viches que Vigo cho agradece, porque Vigo sabe amar. Esto, ¿dónde está ese repentista? Hombre que voz desamarra y que toca la guitarra y que es un tremendo artista, es mi amigo. Ya a la vista
se comprueba que es mi amigo. Toca, Yeray, que contigo se puede cantar mejor. Comienza a darle calor a los versos que persigo. Yeray Rodríguez, hermano, guitarrista singular que se pone a improvisar con la boca y con la mano. La clave es distinto piano. La clave dicta otra pista, pero para la conquista de lo que yo estoy pensando, tiene que subir Fernando Murgadillas, el laudista. Un aplauso para él. No ahorren aplausos ahora que esta fiesta se demora y va a subir de nivel. Este hombre es como un tropel de música improvisada. No me digas más. Una vez quise pasear y me fui de pesquería, pero no es mentira mía esto que voy a contar. Un cangrejo en alta mar con una pita pesqué, la barriga le piqué y para que usted lo escuche, durmiendo dentro del buche, un caballo le encontré, caballero. No me digas más mentiroso, no me digas más. No me digas más mentiroso, no me digas más. En la finca La Guaracha, y no es mentira tampoco, sembré una mata de coco que me daba remolacha. Había una cucaracha que me enyugaba los bueyes, y cerca de los agüeyes sembré un rabo de judía, y me nació el otro día una mata de mameyes. No me digas más mentiroso, no me digas más. No me digas más mentiroso, no me digas más. No me digas más mentiroso, no me digas más. Oye, yo no soy mentiroso, no me digas más. Mentiroso, mira, yo no soy mentiroso. Oye, yo no soy mentiroso, yo siempre le digo la verdad, muchachos. No te creas. ¿Mentiroso eres tú? No, tú. Que no hubiera ningún foco, porque aquí me vuelvo loco. Bajo un lírico testuz, cuando miro tanta luz me hago sombra y me equivoco. Sustituye al sol que está por el día. No obstante, mi poesía sale atravesando un puente, y aunque me siento caliente porque aquí el calor es mucho, se me olvida cuando escucho el aplauso
a la gente. Tuve los focos de frente, no me asusté demasiado. Tuve los focos de frente, no me asusté demasiado. Ahora sí estoy preocupado porque él se siente caliente. Tienes que ser más prudente haciendo improvisación a buena interpretación del apellido caliente. Puede ahora pensar la gente que les hablo de otra cosa. Pero mi rima destroza al pueblo que así se asombre. Para que mirar a un hombre si hay aquí abundan buena moza. Aquí abunda buena moza, pero a ti nadie te mira. Aquí abunda buena moza, pero a ti nadie te mira. Tienes estampa guajira de guajiro con esposa. Será tu voz retozosa, será tu forma de hablar, que las hembras del lugar te ven pasar por el lado, le echan el brazo a un soldado y ni te oyen y ni te miran cantar. Aquí habrá que hacer un trato y las chicas que acredito, unas miran al blanquito y otras miran al mulato. Yo soy el vivo retrato, lo más bueno del menú, con pimienta.com. Si sigue este sol de estreno voy a salir tan moreno cuando acabe como tú. Y a veces no soy muy gato. Yo a veces estoy en la fiesta y a veces no soy muy caro, pero sería un descaro decirlo de boca abierta. Más de una chica está muerta esperando ver mi precio. Pero como no soy necio, Geray Rodríguez Quintana si quiere viaja a La Habana y recomienza el comercio. ¿Qué comercio voy a hacer? Si aunque yo quiera venderte no voy a tener la suerte de aquí poderte vender. Tú pretendes revertir, ¿cómo es? No sé lo que cuajas, pero si tú aquí encajas ahora decirte quiero, que si no tienen dinero te compran en la rebaja. Las rebajas del verano son fáciles de adquirir. Las rebajas del verano son fáciles de adquirir. Y hasta se puede cumplir para comprar a un cubano. La mercancía está a mano, se te da en el mostrador. Lo importante es que el amor no se convierta en castigo. Y que yo siga contigo tratando de ser mejor. Improvise para que él piense que no. Porque ahora quizás pensó que yo dejé un verso flaco. Pero a simple vista del campo de que este se haya muy sordo porque un tipo que es tan gordo no deja ni un verso opaco. Orgullo, una palabra no dicha. ¿Qué tú me dices? Salchicha. Salchicha. ¿Qué es lo que puedo decir? Y si yo te digo hombre, entonces digo mujer. Y si yo te digo ser, entonces te digo el nombre. Y si yo te digo asombre, entonces sí que me asombro. Y si yo te digo escombro, entonces te digo obra. Y si yo te digo sobra, eso me lo he hecho yo en el hombro. Y si yo te digo risa, entonces también me río. Y si yo te digo mío, entonces te digo prisa. Y si te digo ceniza, entonces te digo fuego. Y si te digo hasta luego, entonces te digo adiós. Y si te digo los dos, entonces digo gallego. Y si te digo Galicia, entonces digo cariño. Y si yo te digo niño, entonces digo caricia. Y si te digo primicia, entonces digo galaico. 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 Y si yo te digo hebraico, entonces digo judeo. Y si te digo fideo, te digo arco voltaico. Y si yo te digo luz, entonces te digo foco. Y si yo te digo loco, yo te digo vaya cruz. Y si te digo Jesús, entonces te digo Judas.
Y si yo te digo ayuda. Entonces te digo chica. Si te digo varón. Entonces digo vaivén. Y si te digo cintura. Entonces te digo baile. Y si yo te digo fraile. Entonces te digo cura. Y si te digo locura. Entonces te digo... Y si te digo que piensas que esto se está terminando. Fíjate que están gozando y aquí de esa forma nos convence. Ya vamos a terminar, se acaba la controversia. Ya vamos a terminar, se acaba la controversia. Llevados por esta inercia que no se sabe parar. Les quisimos demostrar qué cosa es el repentismo. Ya vieron que no es lo mismo. Es solamente una ofrenda Para que la gente entienda que es arte y es virtuosismo. Esto es como una caricia que llega hasta los oídos De todos los reunidos en un rincón de Galicia. Aquí no existe avaricia, no hay ofensa ni castigo. Hay solo un enemigo, algo que me vuelve loco. Es solamente este fuego que me hace aquí daño en mí. Carlos viene de Brasil por un rumbo largo, angosto. Carlos viene de Brasil por un rumbo raro, angosto. Es raro que sea agosto cuando todo huele a abril. Haz una frase sutil que ha caldeado el ambiente. No sé qué piensa la gente, si da dolor o placer, y si muchos quieren ver a Galicia independiente. La palabra es vida. Vida, vida. Muy bien, ¿cuál es su nombre? María Luisa. María Luisa quiere que la cantemos a la vida. Yeray, vamos allá.